Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Chat. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, acompañándonos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde casa todavía, pero con el apoyo en cabina del ingeniero Paco y de Oliver, que se encuentran en las instalaciones del Corporativo de Farmacias Similares. Saludamos a todos los que nos están viendo también a través de www.siminforma.com.mx, en Facebook Live, en Simi Radio y también en todas nuestras redes sociales. Espero que se acuerden de mí, soy el psicólogo Armando Ortiz y nos pueden seguir y enviar también sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales, como ya les había comentado, Facebook, en Centro Simi de Salud Emocional, en Twitter, en Simisaex, o bien nos pueden escribir al correo electrónico centrodiagnóstico@simisai.com.mx. También les recuerdo que estamos las 24 horas del día en nuestro servicio de orientación psicológica por teléfono al número 800-911-3232. Ahora bien, el día de hoy es un día, a mi juicio, bastante importante porque vamos a tocar un tema que es fundamental en la sociedad actual y que a pesar de que no siempre ha recibido la importancia debida, se ha vuelto un tema que desafortunadamente vemos día con día. Vamos a hablar acerca de la violencia hacia la mujer y las alternativas de tratamiento. Y para ello vamos a tener la muy agradable compañía de una compañera nuestra de Simisae, la psicóloga, la psicóloga Viridiana del Castillo Mariaca, que además de ser especialista que trabaja aquí con nosotros en la línea de Simisae, también da apoyo en el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Justa Hernández Farfán. Espero no equivocarme con el nombre, es un poquito largo. Es correcto el nombre. Muchísimas gracias, Viri. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema? Lo acabo de mencionar, porque desafortunadamente todos los días tenemos ejemplos de lo que es de lo que es la violencia hacia la mujer. Pero creo que la primera pregunta y la más importante, Viridiana, es ¿cómo definimos la violencia hacia la mujer? ¿Qué es la violencia? ¿Es hacia la mujer o es contra la mujer? Sería violencia de género, ¿de acuerdo? Porque también el nombrarlo en cuanto a la mujer suena un tanto, bueno, lo delimitamos bastante. Entonces es violencia de género. Actualmente ya es nombrada de esa manera. Es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento. Puede ser psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte en contra de una persona. En este caso, de las mujeres. Bueno, ya teniendo la definición de lo que es violencia o violencia contra la mujer, eh, el siguiente punto importante sería saber si existen diferentes tipos de violencia o cuáles son los diferentes tipos de violencia, iba a decir hacia la mujer, qué bueno que me corregiste y me ilustraste, más bien si existen diferentes tipos de violencia contra la mujer. Ujú. Existen tipos y modalidades. Los tipos pueden ser, como mencionaba, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual. Las modalidades podrían ser los lugares o las personas que la provocan. En este caso, familiar, la pareja, noviazgo, laboral, por nombrar algunos. Por eso se dividen en tipos y en modalidades. Y estas dos diferencias están marcadas en la Ley de Acceso a las Mujeres a tener una vida libre de violencia, correspondiente en el artículo 6 y en el artículo 7 de dicha ley. Solamente para que quede claro para todos nuestros siminautas, te lo digo porque para mí me está costando un poquito de trabajo hacer la distinción. Entonces tenemos tipos y modalidades. Ajá. Los tipos de violencia, ¿nos podrías dar algunos ejemplos? Un ejemplo, tipo de violencia física. ¿Qué es lo que pasa? Ya te di un golpe, ya te jaloneé, ya te, pues inclusive te lesioné de alguna manera físicamente hablando. Psicológica, ya te demerité, ya te hice dudar de ti, ya inclusive no te vistes o dudas muchísimo de las cosas que vas a llevar a cabo. Patrimonial, desde pues esta es mi casa y si te vas sin nada, que tome tu celular y no te lo dé porque es de tu propiedad y que ya no te lo quiera regresar.
Esos podrían ser un ejemplo de tipos. Modalidades, de cuando somos o estamos dentro de la relación de noviazgo. Laboral, que tu jefe directo te lastime, te lesione, te insulte, te condicione. Familiar, que incluso, ¿no? Pues vivimos en casa como buenos mexicanos en Mueganito, y la familia también te puede llegar a lesionar o agredir o condicionar de alguna manera. Entonces, ¿Ya más claro? sí, ya creo que queda más claro. Entonces, los tipos es la forma en que se ejerce la violencia y las modalidades es ¿Quiénes la qui ejercen? quién es el generador de violencia. Exactamente. ¿El generador de violencia contra las mujeres siempre es hombre? No necesariamente. Por eso es que inclusive en algún momento se llegó a decir que era violencia de género, porque antes se creía que solamente era de hombre a mujer, y no es cierto. Dentro de la misma comunidad, justamente entrando a este mes, se da violencia dentro de las relaciones, llámese de mujer a mujer, de inclusive de hombre a hombre, de la violencia existe. Por eso es que se amplió el término. Okey. Y bueno, ya tenemos entonces que tenemos diferentes tipos y modalidades de violencia hacia la mujer. El siguiente punto tendría que ver con que, bueno, ya tenemos estas distinciones, ya tenemos estas cosas, ya tenemos estas definiciones. ¿La sociedad la sociedad en su conjunto es más consciente de todo esto? Sí y no. ¿De acuerdo? De alguna manera, actualmente ya se brindan lo que son materias de género en algunas escuelas. Sin Ujú. embargo, no sirve mucho el conocimiento si las instancias que corresponden no trabajan acorde a perspectiva. Actualmente ya se visibiliza un poco más la situación de violencia, pero completamente todavía no se tiene nombrada o identificada de la forma en la que podría ser. Un ejemplo, un término que actualmente se está utilizando y que la sociedad a veces ya identifica, inclusive en redes sociales, es el gaslight, ¿no? Que es una forma de violencia psicológica. ¿Cómo yo te estoy violentando? Pues al hacerte dudar, ¿no? Muchas veces en la relación de pareja es con celular en mano prácticamente de, mira, yo veo que estás hablando con tal persona, que estás haciendo tal cosa, y la pareja suele evadirlo y decir, pues no es cierto, estás loca, estás exagerando, ves cosas que no son. Y el término ya está, socialmente ya lo conocen, ya lo ubican, pero al momento de acudir a veces a instancias o inclusive al no estarlo plenamente visibilizando se trata de justificar o se trata de volver a normalizar. Y eso es lo que pasa muchas veces con las situaciones de violencia. Se normalizan, se justifican y ya no les hacemos caso. ¿Podríamos decir entonces que las situaciones de violencia son difíciles de ver, son difíciles de comprobar? Sí y no, depende del tipo. Porque de entrada tenemos que entender que la violencia para la persona que la recibe es un choque en el decir, cómo la persona que dice quererme y amarme me puede estar lesionando a veces sin siquiera tocarme. No lo vemos, lo tratamos de normalizar. Es que mi pareja me acompaña siempre a todos lados, pero ¿es porque tú lo invitas o es porque él solito se junta? ¿Te sientes cómoda cuando está contigo o ya hasta mejor observas si dices o haces algo para que no se vaya a enojar? Es que mi pareja jamás me ha insultado. No me prohíbes no salir de la casa, pero cuando regresas está serio, está enojado y te hace la ley del hielo. Yo te sigo violentando y no te estoy tocando. No sé si así queda un poco más claro. Sí, queda muchísimo más claro y de hecho, bueno, entonces todo esto podríamos decir que es violencia emocional, violencia psicológica. Ujú. Seguramente tú en el centro de atención integral, ven muchos casos así. ¿Cómo se comprueba esto? ¿Qué se hace en estos casos? Peritaje psicológico, porque quedan rastros, quedan evidencias. Por decir, hay personas que pueden llegar al centro y dudar desde, pues es que ni siquiera sé si estoy bien vestida para venir aquí. ¿A qué punto llegó la violencia psicológica de dudar del hecho de salir a la calle vestida de cierta forma? En línea.
Muchas veces igual es como, ¿quién soy? O sea, me presento, ¿no? Yo soy Viridiana, ¿cómo te llamas? Yo soy nadie, Y porque llegan a un punto de o sea, llegar a un punto de ya no conocerse, ni reconocerse como personas. La violencia psicológica deja una huella impresionante. Inclusive al término de la relación todavía hay un proceso de reconstrucción, porque tienen que volver a creerse, volver a independizarse de manera emocional, no solamente física. Por eso hay un estrago psicológicamente hablando. ¿Cómo se detecta? Por medio del peritaje. sí, porque finalmente las evidencias de violencia física son muchísimo más fáciles de ver, son evidentes a la vista, e inclusive, existen los médicos legistas, ¿es correcto el término? Exacto. Los médicos legistas se encuentran en las instancias cuando se va a generar una denuncia o inclusive en el Centro de Justicia para las Mujeres, la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar suele contar con estos peritos. Es la sanción o la categorización de las lesiones y tarda más de 15 días en sanar. Bueno, y eso en la parte física, y en la parte emocional, ¿qué dice la ley entonces? Eh, Existe. se hace el peritaje psicológico para la existencia, entonces. Exactamente, para la corroboración. O sea, tú vienes y me dices que te están violentando psicológicamente. ¿Cómo lo demostramos? A base de un estudio, a base de pruebas. Okey, queda bastante claro. Es todo un proceso, no solamente es de que llegue desafortunadamente la víctima y diga: "Soy víctima de violencia", se tiene que hacer la denuncia y se tiene que comprobar los hechos. Entonces, como dicen los abogados en las noticias, Exactamente. ¿es correcto? Ujú. Híjoles, el tema está superinteresante, e inclusive ya tenemos algunas preguntas, ya las revisaremos más adelante, pero por lo pronto vamos a hacer ahorita un pequeño corte comercial, eh, y vamos a regresar precisamente a empezar a ver un poquito más a fondo otras 2 o 3 cuestiones tremendamente importantes en esto, precisamente sobre las instituciones que nos pueden ayudar a atender este problema, ¿estamos de acuerdo? Pero Claro, bueno, ahorita vamos a entrar a un pequeño corte comercial. Ahora sí que el ingeniero Oliver nos va a ayudar en eso yo no tengo absolutamente ningún control, una disculpa, el tiempo es inflexible. Les agradezco a todos los que nos están escuchando y a todos los que están hablando y más bien escribiéndonos acerca de lo importante que es este tema y las preguntas que ya nos están vertiendo, eh, para que las solucionemos dentro de poquito. Les recuerdo que estamos completamente en vivo aquí en el Simichat. En un momentito regresamos. Regresamos después de este pequeño corte. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen todavía en este interesantísimo tema. Les recuerdo, nos acompaña el día de hoy la psicóloga Viridiana Martínez Mariaca. Se me acaba de ir tu nombre, discúlpame. En serio, discúlpame tantos años de conocernos y nos está sucediendo esto. Bueno, por lo pronto ahorita Adriana nos manda saludos y nos agradece el tema, ¿sí? También Joyne Coret nos está felicitando por el tema, Alex Herrejón,
Lili Petit, Sánchez Rosa nos manda saludos y le mandamos saludos desde aquí hasta donde ella se encuentre. Sí, Ana Fernanda Martínez también nos está mandando saludos y nos agradece el tema. A todos nuestros siminautas les recordamos que por favor pueden explorar y nos pueden conocer un poquito más a través de nuestra página de internet www.simisai.com.mx. Les recordamos que también nos pueden contactar vía chat, vía Messenger, a través de la página y también a través de nuestro nuevo servicio de WhatsApp. Pero ahora bien, Mm, retomando todo lo anterior, ya tenemos una definición de violencia. Ya sabemos que la violencia tiene distintos tipos y modalidades. ah, En términos generales hay mayor conciencia en la sociedad, aunque también está muy invisibilizado el tema, eh, que existen distintos tipos de violencia contra la mujer, pero aquí viene una cuestión bien interesante, Viridiana. Si vemos películas, programas de televisión, inclusive caricaturas de hace 20, 30, 40 años, pues vemos cosas que a lo mejor ahorita nosotros sabemos que son inaceptables o que están ya un poquito fuera de lo que es aceptable al respecto. ujú. ¿Qué cosas, qué acciones, qué expresiones que se presentaban hace 20, 30, 40 años ahora son consideradas violencia contra la mujer? Por decir, en películas como muy viejitas, tal vez, no sé, Ujú. Pedro Infante, mm, no sé, de esa época, por decirlo así, ¿qué es lo que decían? La mujer a su casa, y la mujer está para tener hijos, y la mujer no tiene ni voz ni voto. Y era tu deber y tu obligación estar en casa, atender a los hijos y atender al esposo. Y, de ahí también salió esta parte de como un buen macho mexicano, que llegaba a la casa, podía golpear a la mujer, podía tener más de 5 esposas y aún así no había problema. O sea, la mujer se calla y tiene que adecuarse a lo que se llegaba a solicitar o hacer o exigir en esa situación de costumbres. Y muchas veces llegó a ser digamos, es una cuestión que se normalizó por mucho tiempo. Inclusive también parte de las mismas, tipos de violencia está la violencia sexual. ¿Cómo se justificaba antes? Eres mi mujer y tienes que querer tener relaciones conmigo, porque hay muchas familias, ¿no? Ahorita que podemos decir, ¿cuántos tíos tienes? Pues tengo 7, tengo 8, tengo 9. O sea, eran familias muy grandes, pero si les preguntábamos, no sé, a la abuelita, a las mamás, ¿tú querías tener tantos hijos? Pues tal vez no. Es que tu abuelo llegaba y me decía, pues es que tengo ganas y a lo que te traje. Lo mismo, en las películas era algo muy normalizado. Es vete a la pulcata y trae pulque para la casa. Todas las mujeres en las películas siempre están en el hogar con sus hijos, cargándolos. ¿Cuándo se vio a una mujer que estuviera en alguna clase de puesto, dando su opinión? En ningún punto. Oye, y en tu experiencia, ¿esto es problemático? Porque a lo mejor puede ser que lo que la hija, alguien de nuestra generación o inclusive más joven, considera violencia, pero que se enfrente a las creencias de la mamá o de la abuela de que, oye, te tienes que aguantar. ¿Ha pasado eso? ¿Te ha Claro, pasado? claro, porque al final del día es parte de la misma normalización de la violencia dentro del ambiente familiar, porque puede ser que tú lo reconozcas, así, a mí me están agrediendo, a mí me están violentando, pero como mi abuela se aguantó, mi mamá se aguantó, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer según la propia familia? Te callas y te aguantas. En algún momento tenemos que considerar la propia independencia de nuestra familia y transformarnos en la oveja negra. Decidí divorciarme, que tal vez mis familiares y pues, mi mamá, mi abuela nunca hicieron, pero yo estoy dispuesta a vivir la misma historia que estoy viendo dentro de mi contexto, ¿o no? Y claro que también pega, porque en algunas ocasiones digamos, vuelvo a la cuestión de que somos familia muégano, los hijos no tienen una casa aparte, vamos y nos mudamos a la casa de los suegros. Y muchas veces es, ¿qué le hiciste a mi hijo? Mi hijo no se molesta de la nada, seguramente tú le hiciste algo. Como la misma familia perpetúa la situación de violencia y por eso cuesta como el zafarme. ¿Cómo es que
Yo te hago entender y en algunas ocasiones es, yo no te voy a poder actualizar, yo voy a tener que aprender a independizarme y ver por mí, antes de convencer a mi propia familia de lo que me están haciendo no es normal y menos sano. Ahorita acabas de decir, mi propia familia perpetúa. Ujú, Es decir, que no solamente es cuestión del generador de violencia, el hombre, es una cuestión de educación también de parte de las también, mujeres. exacto, porque en algunas ocasiones es: "Oye, abuela, es que mi pareja llega y me golpeó". Pues sí, pero gasto no te falta, agradécelo. Oye, mamá, es que mi esposo me acaba de ser infiel. Pero tú recuerda, o sea, está ¿cómo dicen? La catedral y las capillas, no pasa nada. Con esas palabras específicas. Ujú, Sí, guau, qué increíble y qué preocupante, francamente, porque claro, inclusive voy a aprovechar ahorita que estamos precisamente en esta parte del tema, para leer una pregunta que nos está haciendo uno de nuestros escuchas. Luis García nos dice: "¿Cómo puedo educar a mis hijos, niño y niña, para que no ejerzan violencia y sepan identificar y salir de una relación de violencia?". okey. Lo que yo les comento a las usuarias es que a veces no lo identificamos como bueno o como malo, sino me siento incómoda. Esta acción que esta persona está realizando conmigo no me gusta, se siente raro. Son pequeñas alertas que nosotros tenemos y es necesario hacerle caso a esas alertas. ¿Cómo educarlos? A partir del respeto. A veces es que yo lo veo que pasa en casa. ¿Qué hago? Lo imito. Hay que aprender a dialogar con ellos. Existen formas de resolverlo, que en cualquier momento que exista una situación que a ti te incomoda dentro de la relación, entonces tal vez ahí no va a ser. Tu hija, si a ti no te gusta cómo te está tratando, ten la confianza de decírmelo. Hijo, es que tal vez veo conductas y patrones que no me gustan que haga mi papá. Yo tengo que empezar a modificarlas. No me gustó, por decir, lo que mi papá hacía con mi mamá. Tengo que partir desde ahí, de mi propia enseñanza, de mi propia escuela familiar, por decirlo así. Los niños nacen y no tienen una idea de la violencia. Inclusive en algún momento hubo un experimento que decía: "Toca a una niña, ¿no? Y dile qué bonito cabello tiene, dile qué hermosos ojos tiene". Y los niños lo hacían hasta con pena, pero lo intentaban. Cuando le decían: "Ahora dile que es una tal por cual, ahora dale un golpe, dale una bofetada", los niños se quedaban de: "¿Perdón? Dale, dale, golpéala". Los niños la identifican, y cuando se les preguntó: "¿Por qué no lo hiciste?". "Me sentí incómodo, yo no quiero hacerlo". Es parte de la comunicación. No sé si eso da una respuesta, De quizás. da una muy buena aproximación a lo que es el problema de la educación, sacar a los niños de este ciclo que puede convertirse generacional infinito de generadores de violencia, tanto generadores de violencia hombres, que a lo mejor ejercen la fuerza o con más seguridad ejercen la fuerza, a generadoras de violencia emocional que pueden ser las mujeres, como por ejemplo lo que me acabas de decir de las abuelas, de la mamá, de que sí, pero no te falta gasto, ¿verdad? Ujú, Sí, pero tú eres la catedral, no una capillita, ujú, ¿sí? O aguántate porque tiene que ser para toda la vida. ujú. O es el padre de tus hijos, ¿cómo se los vas a negar? Que de hecho, ahorita te voy a comentar una parte bien importante cuando lleguemos a este punto, sobre si esto aplica para todos y para todas, pero antes de llegar a eso, y antes de irnos a corte comercial, leyes que no existían hace 20, 30 o 40 años, que ya protegen a las mujeres en estos ámbitos. ¿Qué Ley de leyes? acceso a las mujeres a tener una vida libre de violencia, ley Olimpia contra violencia digital, y actualmente se está trabajando en ley, Magdalena, que es en cuanto a las lesiones por ácido. Eh, aquí me estás tocando temas que francamente no soy abogado y no estoy muy inmerso en esta. La ley Olimpia, corrígeme si me equivoco, es esta ley
contra la violencia digital, ¿verdad? Exactamente. Esta ley abarca justamente la violencia digital que antes no se tenía visibilizada dentro de los tipos o modalidades de violencia, porque las leyes tardan un poquito en evolucionar. Entonces, es mucho más fácil crear una nueva antes que reformar la anterior o actualizarla. Entonces, Ley Olimpia se creó como una actualización o un complemento de O- la ley de acceso a las mujeres a tener una vida libre de violencia por la distribución de material digital que a veces se comparte como pareja, porque yo le envío una foto a mi pareja, porque los dos de manera consensual decidimos hacer un video, pero ya terminamos la relación y ahora me amenaza con que si yo no hago tal cosa, lo va a distribuir. O ya me enteré que el video, la foto que yo le envié ya lo tienen todos sus amigos. Ya me están chantajeando con eso. Entonces, por eso la ley se creó para sancionar. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño paréntesis en esto y ahorita regresamos con esta interesante parte del tema de las leyes? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes otra vez a todos nuestros seminautas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Muchísimas gracias a a nuestra invitada, Viridiana del Castillo Mariaca, y a todos los que nos están escuchando en nuestro canal de YouTube también, Simisai, en todas nuestras redes sociales. Antes de continuar sobre la parte de las leyes, tenemos otra pregunta muy interesante que nos las hace Reina Sofía. Nos dice, ¿por qué las personas que sufren violencia les es difícil salir de una relación con violencia física o psicológica? Porque algo que de manera externa podemos notar es que viven violencia, pero de manera interna no lo ven. Es un círculo y sin darnos cuenta, las personas que son receptoras se transforma ese círculo en una espiral y no se dan cuenta. A nadie le gusta que les peguen, a nadie les gusta que los insulten. Es por decir, si en la primera cita alguien te diera una bufetada, te aseguro que no le das una segunda. Pero la violencia está, digamos, encubierta por un círculo, el círculo de la violencia. Empezamos por la fase de luna de miel, no pasa nada, todo está bien, saldremos juntos adelante. Después una situación que te resulta incómoda y posteriormente algo más grande que puede lesionarte y regresamos otra vez al inicio. Un ejemplo es que mi novio me jaloneó porque salí con mis amigos. Fue algo que me incomodó. Me empezó a insultar y me empezó a decir muchísimas cosas. Pero después llega supuestamente arrepentido y me dice, es que no me gusta que convivas con alguien más, es que me dan celos, es que si ya sabes lo que me molesta, ¿para qué lo haces? Y es como poco a poco va evolucionando la violencia, porque al inicio tal vez no había insultos, pero había ley del hielo, había caras, había gestos, y para llevar la fiesta en paz, pues se aprenden a callar y lo normalizan. Déjalo, es que así se pone cuando toma. Ay, no le hagas caso, es que yo me equivoqué. Por eso les cuesta. La violencia física ya deja una evidencia para los que estamos afuera, pero para las que están dentro, lo ven como el paso normal, parte de su castigo. Por eso cuesta salir de ahí. Parte de su castigo, es decir, se sienten inclusive culpables o se sienten dependientes del generador, del agresor. Exactamente, porque yo te responsabilizo. O sea, hice esto, sí, pero fue porque tú me brillaste.
Si tú no te vistieras como una tal por cual, yo no hubiera reaccionado así. Es que si tú hubieras hecho lo que yo te dije, esto no hubiera pasado. Y entonces lo piensan y dicen, creo que sí fallé, creo que pude haber hecho algo distinto, creo que tiene razón para actuar así. Y por eso es que es difícil salir de ahí, porque es romper con las culpas que alguien más te ha depositado a lo largo de toda la relación. Y romper precisamente con esas culpas, al menos yo lo he visto y lo he atendido varias veces, romper con esas culpas y romper con esos hábitos es romper con muchos pensamientos que traen interiorizados como una costumbre, como un hábito durante muchísimos años. Exacto, Y muchas veces es más bien no solamente luchar contra el generador, sino luchar contra lo que propias sucede, creencias. contra tus propias creencias. Ujú. Y E insisto, lo que comentaba en un inicio, me cuesta a mí reconocer que la persona que me dice querer y amar me está lesionando. Ese es el primer bloqueo. Si alguien me dice que me ama, entonces no me lastima. Seguramente lo malinterpreté, seguramente, pues, igual y sí fue mi culpa, porque él me ama. regresando a la pregunta que teníamos antes del corte, acerca de las leyes y de las instituciones. Nos habíamos quedado en la ley Olimpia de violencia digital. Me Ujú. comentaste una segunda ley, ¿cuál es? Magdalena. La ley Magdalena. ¿Esa ley contra qué forma o tipo o modalidad de violencia va? Es igual a una modalidad de violencia física, pero con el uso de algún recurso o herramienta, en este caso, con el ácido, ya que no estaba marcado como un objeto peligroso, por decirlo así. Y digo, todo esto debido a los muy lamentables casos, inclusive salieron mucho en las noticias sobre mujeres que han sufrido ataques de ácido, particularmente, y lo lamento mucho, no recuerdo el nombre de esta saxofonista que sufrió un ataque con ácido, que fue muy cubierto por los medios informativos, ¿es correcto? De hecho, si no estoy mal, creo que es Magdalena, por eso el nombre. Lo mismo de la ley Olimpia fue justamente por una persona que vivió violencia y su nombre era Olimpia. Ok, y mencionaste una tercera ley, ¿cuál Ley sería? de acceso a las mujeres a tener una vida libre de violencia. Y esta ley en términos generales, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ampara? Regla y sanciona y nombra los tipos y modalidades de violencia. Es la ley que rige, o insisto, que nos avala o protege como mujeres al recibir violencia, ser receptoras de violencia. Ahora bien, eso en cuanto a las leyes, e inclusive por aquí ya tenemos una pregunta también de Amelia Rodríguez, y es una pregunta que yo también tenía preparada, en donde, bueno, ya tenemos las leyes, pero ¿qué instituciones existen para atender el problema? ¿Qué instituciones existen que no existían también hace 20, 30 o 40 años? Okey. De más reciente creación, Centro de Justicia para las Mujeres. Antes era nombrado como unidad de la Secretaría de las Mujeres, actualmente ya es Secretaría de las Mujeres, o mejor conocidas como lunas, que están prácticamente en todas las alcaldías, inclusive algunos municipios. También Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, y en la mayoría de las alcaldías actualmente se buscan instancias o lugares que trabajan con violencia de género. Por decir, el centro en el que yo suelo brindar el apoyo es otra instancia, es otra dependencia igual gubernamental. O sea, existen. A veces, bueno, nos buscan de Ciudad de México, nos buscan de otros estados. ¿Cómo dar con esos lugares? Métanse a Google, busquen violencia, atención para violencia en contra de las mujeres, Oaxaca, violencia de género, Oaxaca, ¿no? Y les va a salir una lista completa de los lugares que pueden recibir como tal el apoyo. Usualmente esta clase de lugares tienen que tener una estructura. ¿Cuál es la estructura? Un apoyo de manera integral. En este caso puede ser psicológico, jurídico, médico. Puede haber médico o puede haber un trabajador social.
pero usualmente son esos 3 pilares. Digamos, el médico y el trabajador social es el comodín, pero psicológico y jurídico son base primordial. Acabas de mencionar las lunas, nos acabas de mencionar instituciones que suenan a Ciudad de México. Desafortunadamente México es muy grande, o afortunadamente México es muy grande. A nivel nacional, ¿qué instituciones apoyan a las mujeres? Si una de nuestras siminautas, una de nuestras radioescuchas, necesita acercarse, necesita buscar ayuda, ¿qué necesita escribir en Google para encontrar esa ayuda en su estado? No importa si sea Chiapas, no importa si sea Tamaulipas, no importa si sea Chihuahua, ¿qué necesita googlear? Justo, así como lo mencionaba, violencia de género o atención a violencia contra las mujeres y pongan el nombre de su estado o de su municipio. Suele desplegar una lista. Normalmente supongo que los gobiernos estatales tienen sus propias instituciones. Eh, Exactamente. Lo único que cambia suele ser el nombre. Pero un ejemplo, en el Estado de México existe lo que es la policía de género. En la Ciudad de México es unidad de género. Son nombres muy similares, solo que varían del lugar y de región. Entonces, ¿cómo googlearlo? Pónganlo así. Violencia en contra de la mujer de tal lugar. Violencia de género. El nombre de la alcaldía del municipio de la localidad, para que les despliegue la lista. Instituciones nacionales podría ser el Instituto Nacional de las Mujeres. Una es la Secretaría y la otra es el Instituto Nacional. Acercándose al Instituto Nacional, acercándose a las instancias de sus gobiernos estatales, pueden recibir la orientación para recibir la ayuda a su vez. Exactamente. Entonces, Ujú. y mira, ahorita acabas de contestar la pregunta sin necesidad que te la hiciera, porque eh, yo creo que todos nuestros siminautas se lo pueden imaginar, pero muchas veces nos ha pasado aquí en el Centro Simi de Salud Emocional que nos llaman usuarias que son víctimas de una situación de violencia. Y una de las primeras frases que nos dicen es que no sé qué hacer. Una de las primeras cosas que hacer sería entonces buscar el apoyo de estas instituciones, ¿es correcto? Mm, Siento que realmente se tiene que actuar en función de lo que la usuaria requiere y de la red de apoyo con la que cuente, así como la dinámica en la que se esté viviendo, porque a veces existen casos de mucho riesgo donde se debe preservar la vida de la usuaria y tienen que salir de la vivienda en ese preciso momento, o bien se puede planificar acerca de las instituciones para generar un plan de emergencia, pero parecería esta pregunta de no sé qué hacer, es que sí saben, sí tienen una idea de lo que quieren, pero tal vez no tienen una idea de cómo conseguirlo. Entonces, si no hay una situación de riesgo latente o que ponga en riesgo su vida, su integridad, que es lo que siempre se va a buscar preservar, me voy a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Es que tengo miedo que se lleve a mis hijos. Solicitar, pues acercarnos a la institución y que nos informen sobre solicitar guardia y custodia del hijo. Es que tengo miedo de que no tenga dinero para mantenerlo, pensión alimenticia. Es que tengo miedo de que cuando conviva con él se lo pueda llevar, visitas y convivencias supervisadas. Saben lo que quieren, pero tal vez no saben cómo nombrarlo o cómo llegar a ese objetivo, pero una idea es muy probable que la tengan. Ahorita ahorita nos acaba de llegar una pregunta que está bastante relacionado a esto, pero uno o 2 pasitos más atrás. Ahorita vas a ver a qué es lo que me refiero, porque Danae nos está diciendo, ¿cuáles serían las características, Ujú. las banderas rojas para identificar a una persona violenta? De que tu marido es, o que tu pareja, o el chico que te pretende, o que tu jefe es violento. Justo es lo que les comentaba en un inicio, háganle caso a su intuición. No lo pueden clasificar tal vez como bueno o malo, sin embargo se sienten incómodas, se sienten raras. Es que pasó muy cerca de mí, igual y ni me tocó, ni me rozó, ni nada, pero no me gustó que se parara tan cerca de mí esa persona. Es que igual y mi novio, insisto, no me dice nada, pero parecería que le tengo que pedir permiso para hacer algo, o porque siempre que hago algo
se queda callado, o me hace cierta cara, o me hace cierto gesto. Eso es algo que las incomoda, pero muchas veces volvemos. Es que es mi pareja, dice que me ama, entonces si me ama no me va a hacer daño. Es que su carácter, es que ya me pidió perdón y me dijo: "Sí, es que no había comido y por eso te contesté así". Hay banderas, las red flags. Yo siempre les hago la invitación a que háganle caso a cómo se están sintiendo, porque la que sabe en ese momento son ustedes. Al indagar, al profundizar, es claro, esto es acoso, esto es violencia, esto es ya lo podemos darle con el nombre y apellido completo, pero ¿cómo lo identifican? Esa espinita, no me agrada. No me agrada que mi novio, pese a que me dice que me quiere y me ama, se meta siempre a todas las salidas que hago con mis amigos. Hay líneas muy delgaditas y partimos de justamente eso, me siento incómoda que esté 24/7 pegada a mi lado. Espero esto les haya dado la respuesta. El como dicen por ahí, hazle caso a tus tripas. Tus tripas, a veces tienen razón. Exactamente. Es correcto, disculpa la expresión, pero, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para entrar ya prácticamente al último bloque del programa? Te vuelvo a agradecer mucho que estés aquí con nosotros, les vuelvo a agradecer a todos nuestros seminautas que se encuentran aquí. Por favor, no olviden revisar nuestras redes sociales. Dentro de un par de semanas, recuerden que pueden revisitar este programa. Para mayor atención, también al final del programa les comentaré los horarios de servicio de nuestra especialista. Muchas gracias, en un momento regresamos. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este interesante tema sobre violencia contra la mujer y alternativas de atención. Antes de continuar, Viridiana, nuestro ingeniero de cabina, Oliver, nos acaba de aventar una flor de conocimiento porque nos está diciendo que la nombre de la saxofonista que sufrió Ah, este caso de ataque con ácido, desafortunado caso de ataque con ácido, es María Elena Ríos. Sí, bueno, saludos a María Elena, esperemos que todo en su vida siga mejorando. También tengo otra, no es tanto pregunta, es más bien una afirmación de una de nuestras seminautas. claro, Esta Adriana nos dice que ella está sufriendo violencia vicaria. Aquí realmente voy a necesitar que arranques una flor de la selva de mi ignorancia, porque, ¿qué es la violencia vicaria? Así en rápido, sencillo y directo. mm, tal vez poner en contra a los hijos de la pareja, con Porque el hecho de yo ejerzo poder contra mis hijos y suelo alejarlos de ella o suelo utilizarlos como una herramienta, como sí, un objeto para lesionar a la mujer y podría de agredirlos. Ujú. perdóname por interrumpirte, podría ser como cuando el hombre dice: "Es que ella es una mala madre y le golpea a los niños y la está demandando por eso". Ese sería un caso extremo, tal vez. Digamos que la violencia vicaria podría ser el hecho de: "Es que yo no estoy contigo porque tu mamá no quiere que venga a verte. Es que tu mamá, este, te está castigando con que yo no venga contigo". Los pongo de cierta manera en contra.
O tal vez yo como padre gané la guardia y custodia y entonces no dejo verlos a ellos. No bien, tu mamá porque no te quiere, ya hasta se olvidó de ti, ya hasta tiene otra pareja. Y cuando llegan los hijos a casa es, ¿tú quién eres? Ya vete con la otra persona, tú me tratas mal. Es la destrucción de la vida, del vínculo que pueda existir dentro de padres e hijos, si quiere nombrarlo así. Cómo yo utilizo a los niños, hijos, como una herramienta en contra de la pareja, en todo sentido. ¿Necesariamente a los hijos o puede ser otra persona? La mamá, el sobrino, la suegra, Es por los hijos. por los hijos, ¿no? Ujú, porque es el ¿No? vínculo con el que usualmente se mantiene todavía la relación. ¿Qué es lo que suelen mencionar? ¿Por qué sigue en contacto con él? Por los hijos, por los niños, porque el niño quiere verla o quiere verlo. Entonces, cuando pasan en ese momento de convivencia, inclusive lo dicen las usuarias, a mí me ha tocado de, es que está toda la semana conmigo y se porta súper bien y me hace caso. De repente se va el fin de semana y ya se transformó. El lunes no me hace caso, me ignora, me insulta, me pega, me grita y me tardo una semana en volverlo a ingresar a rutina y otra vez viene el fin de semana y vuelve a hacer este desajuste. Entonces, yo lo utilizo y lo adiestro, por decirlo de alguna forma. De hecho, yo creo que sí, porque ahorita estoy recordando, algún maestro en la carrera alguna vez nos dijo, en muchos casos de divorcio, en muchos casos de violencia, alguno de los padres utiliza a los hijos como si fueran balas de una pistola. Ujú, ¿Para qué? Para ujú, dañar a la persona de enfrente. Ahora acabo de resignificar precisamente esas palabras de mi maestro 25 años después. ujú. Y otra pequeña pregunta. Hemos hablado de las instituciones, hemos hablado de la ley mexicana, pero también hay algo muy interesante que está sucediendo en México actualmente, que es que la población migrante en México Ah, ha crecido muchísimo. ujú. Si la víctima de violencia es extranjera y el generador de violencia es mexicano, esta mujer puede denunciar, puede acceder a estas instituciones, a la protección de estas leyes En este ejemplo, los hechos suceden en Ciudad de México o en el extranjero. en México, todo en México. Aplica la ley de México. Puede ella acudir a las instituciones, porque es donde se cometió el acto y se ejercen las leyes del lugar donde sucedieron los hechos. Porque te lo comento porque desafortunadamente hace un par de años supe de un caso, no fue directo, fue por terceras personas, precisamente de una muchacha extranjera, sudamericana, eh, que sufría violencia de pareja por parte de su novio. Y ella se sentía completa y absolutamente desprotegida porque decía, es que si denuncio me van a deportar, es que si denuncio la que sale perdiendo soy yo, es que si denuncio pierdo la carrera que estoy estudiando. Ujú. Entonces, ese no es el caso en términos generales. En términos generales, ¿no? Inclusive, bueno, aquí también se tendría que considerar la propia problemática de ella. ¿Qué tanto existe en riesgo? Porque, digamos, el Politécnico generó el violentómetro, también generó el acosómetro, que es cómo clasificamos las violencias. Las instituciones que manejan justamente sanciones manejan una escala que es posible riesgo feminicida y es a partir de una valoración. Entonces, si en este caso la usuaria llegaba y decía, esto me ha pasado y entraba dentro de cierta categoría, se sigue aplicando la misma ley y se tendría que brindar la protección que requiere la propia usuaria, sin importar nacionalidad, porque está pasando dentro del territorio mexicano. La ley que aplica es la mexicana, porque es una persona que era nacida aquí en contra de otra persona. En territorio mexicano, creo que acabas de decir la clave. La clave es, están aquí en México, tienen acceso a todos estos beneficios, a todas estas instituciones. Eh, Si este es el caso, aparte de nosotros, el Centro CIMI de Salud Emocional, 800-911-3232, ¿qué otra línea de atención que puedan agarrar el teléfono, marcar y pedir asesoría
que tanto la mujer extranjera como cualquiera de nuestras compatriotas? Línea SOS de la Ciudad de México, 911, el Locatel, Consejo Ciudadano, Centro de Justicia para las Mujeres, que dependiendo del lugar tiene un número en específico. Sin embargo, la última vez el central era el 55 52 00 90 00. Ese era el central. Okey, Entonces, también podemos considerarlo. por cualquier cosa, obviamente, nuestras, radioescuchas, nuestras siminautas pueden, a golpe de un goglazo, encontrarlo, Es cierto, ¿verdad? exactamente, y Sí, obviamente con nosotros. y obviamente con nosotros, Centro Simi de Salud Emocional, 800-911-3232, que por cierto, nuestra compañera Viridiana del Castillo la pueden encontrar aquí en un horario de 11 de la noche a 6 de la mañana, un horario particularmente importante debido a que muchas crisis de violencia se presentan precisamente en el hogar y precisamente en este horario, ¿verdad? Así es. Y ya casi para terminar, Viridiana, solamente para quitarte unos cuantos minutos de tu tiempo. Ahora hablemos de nosotros, de los psicólogos. Mm, Ya vimos todo el entramado que hay alrededor de la violencia contra la mujer. Nosotros como psicólogos, nosotros sabemos que nuestra labor es importante, claro. pero ¿le podrías decir a nuestros siminautas por qué la labor del psicólogo es importante para que la mujer se libere de una situación de violencia? Nuestra labor como psicólogos es acompañarla en el empoderamiento y conocimiento de sus derechos para poder defenderlos y hacerlos valer, ya que digamos, lo que se busca construir son tres independencias: independencia psicológica, independencia económica y independencia física. Por eso es tan importante el acompañamiento, porque si yo no rompo con mis ideas, con mis creencias, con mis culpas, con mis angustias que tal vez alguien más me generó, no voy a salir de ahí. Parte de lo que el generador hace es infundir miedo. A todos nos da miedo hacer algo por primera vez, es común, es válido tener miedo. Pero si yo a eso ya le agregué los comentarios del generador en el ¿y quién te va a contratar? Es que eres una inútil, no sabes hacer nada, no sirves para nada, no se va a mover de ahí. El miedo es comprensible, es mi primer empleo, no he trabajado, pero tienen habilidades, tienen capacidades, están ahí. Pero parte del mismo de la misma forma de la violencia es cómo yo nublo tu visión, tu propia idea e identidad de quién eres. Y entonces, ya cuando buscan un empleo, muchas veces ni lo buscan, porque es, ¿quién me va a contratar a mí? No sirvo, no sé hacer nada, aunque sea una completa mentira. Por eso la labor psicológica es acompañarlas en el empoderamiento. Recursos, herramientas, habilidades tienes. Pero si te quedas con lo que él te diga, él te va a brindar el panorama que más le convenga a él, que es inutilizarte. El apoyo psicológico es mostrarte el espejo real que existe dentro de tu historia de vida, no lo que alguien te está haciendo creer que es así. Por eso es importante el apoyo psicológico, porque es, no lo quiero dejar, es que tal vez no me puedo esforzar más, tal vez ha sido mi culpa lo que ha pasado. Primero identificarlo, reconocer y validar lo que estamos viviendo. Inclusive al término de la relación podemos decir, ya puse tierra de por medio, soy libre, pero miedos, angustias automáticos perduran. Y en el apoyo psicológico es volver a reestructurar, que ya tengas la seguridad de me voy a volver a poner este vestido, me voy a volver a arreglar, voy a volver a convivir con mis amigos, voy a tratar de sanar la relación familiar que tal vez rompí porque mi familia me decía que no le hiciera caso, que él era malo para mí. Y son toda una serie de ajustes que nuestro trabajo es acompañarlas para que sea un poco más llevadero este proceso y que descubran que existen las redes de apoyo y que no están solas, porque la violencia genera ese pensamiento, soledad e inutilidad. ¿Podríamos decir que la soledad y la inutilidad es tanto como acostumbrarse a la violencia? Exactamente. Y para Es romper
esta costumbre a la violencia, hay que generar, ¿nos repites, por favor, las 3 independencias? Independencia psicológica, independencia económica y independencia física. Porque por decir económicamente, ¿por qué no te vas? Es que no tengo dinero. ¿Y si la conseguimos para que te muevas? O te quieres quedar ahí, pero ya no quiero estarle rogando, suplicando para que me dé dinero. Vamos a darte independencia económica, para que en algún momento, si tú quieres, puedas obtener una independencia física y moverte de ahí. Pero la primera es la independencia psicológica. Ya no estamos atadas a algo físicamente hablando, pero mentalmente sí. Y por eso es que no nos movemos. Si yo te doy independencia psicológica y la seguridad de que eres hábil, tienes opciones y que no estás sola, muy probablemente vas a querer buscar un empleo. Si tienes empleo, si te autoempleas, si eres emprendedora, lo que quieras, o inclusive aprendes a hacer uso de tus redes de apoyo y necesito dinero en caso de emergencia, te vas a poder mover, vas a poder ser libre. No es lo mismo en el de tengo que pedirle dinero para las cuestiones femeninas. Tengo que pedirle dinero a ver si no está de malas para la leche del bebé. Tengo que ver si me da un poquito extra para el gasto de la comida porque ya no me alcanzó. Y eso es el sentirte pequeña y reducida. Pero si yo te doy independencia en el no le tienes que estar pidiendo, podemos movernos con mayor libertad. Y la última, de independencia física, es cuando ya decides irte de ese lugar. Cuando logras desligarte y entablar, si es posible, sobre todo por la cuestión de los hijos y la convivencia, el famoso contacto cero. Exactamente, ¿Eso es posible? claro. Viridiana, no tengo palabras para agradecerte todo lo que nos viniste a platicar, todo este conocimiento que nos acabas de brindar. Realmente le puedo decir a nuestras seminautas que por favor, en dado caso que requieran una asesoría tuya, te pueden buscar en Sin tus horarios problema. de servicio. Sí, Por favor, a todas nuestras seminautas que se han conectado el día de hoy para escuchar a Viridiana, a ella la encuentran en el 800-911-3232, Centro Simi de Salud Emocional, de 11 de la noche a 6 de la mañana, pero ¿qué días? Recuérdame, por favor. de sábado a miércoles. No me encuentran jueves y viernes, pero si los necesitan, en verdad, comuníquense. Cualquiera de mis compañeros, colegas, los vamos a poder brindar el apoyo. No están solas. La primera base para solicitarlo es porque ustedes lo necesitan, porque tengo duda, porque hay algo que no me cuadra. Esas espinitas, háganles caso, infórmense. Recuerden que el valor no es la ausencia del miedo, es reconocer que tenemos herramientas para enfrentarlo poco a poco. Dense la oportunidad de resolver sus dudas, de recibir el apoyo. Viridiana, muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron. Reina, Danae, Alma, Luisa, Adriana, Luis Enrique y un largo etcétera, les agradezco mucho que estuvieran aquí con nosotros. Permítanme cerrar el programa con una frase que dice que pedir ayuda no es rendirse, más bien pedir ayuda es negarse a rendirse. Quedamos a sus servicios en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, en Twitter, en Centro CIMI de Salud Emocional en Facebook y sobre todo, tanto ella como yo, en el 800-911-3232 en el horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Muchas gracias y buenas tardes.